Buenas tardes compañeros, mi nombre es Edwin Alvarado Vega y quiero agradecer sobre el tiempo que me prestan para compartirles sobre un artículo que lleva por nombre sobre el TRIPS en el cultivo de la uva de mesa. El artículo que les voy a comentar lleva por nombre TRIPS en uva de mesa en los valles del norte chico. Este artículo fue creado por el autor, el ingeniero Carlos Quirós, y este fue desarrollado en Chile en valles del norte chico. Para comenzar, ¿qué es la vid? Bueno, aquí quiero aclarar algo sobre lo que es la vid y la uva. Bien, la vid se refiere a lo que es la planta. Una planta que lleva las características sobre que tronco, ramas, brotes, hojas, yemas, zarcillos y raíces. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos observar lo que es la vid. En comparación sobre la uva es el fruto que nos da la vid, una baya que crece en racimos, y podemos observar aquí un racimo de uvas en esta imagen. Nos comenta sobre la existencia de varias especies de trips, Trizanoptera tripidae, asociadas a la uva de mesa. Pero el artículo se enfoca a la más importante, que corresponde a los trips californianos, Frankiniella occidentalis. Estos trips se caracterizan por medir de 1 a 1.5 milímetros de largo, son delgados, con dos pares de alas con flecos y con un aparato bucal chupador. Aquí podemos observar una imagen sobre el insecto. Este es de un color amarillo claro o pardo oscuro. Nos comenta sobre las hembras que estas pueden depositar más de 150 huevos, insertándolos bajo la epidermis del tejido vegetal. Las ninfas son semejantes a los adultos pero sin alas. Estas son blanquecinas y alcanzan un tamaño de 1 milímetro. Aquí podemos observar una imagen de una ninfa. El autor nos habla sobre los daños que causa el trips en la uva de mesa, ya que este insecto ocasiona bastante daño en este cultivo. Esta plaga reviste especialmente importancia cuando surge la floración, cuando este insecto puede colonizar racimos florales y dañar frutos desde su cuaja. Aquí podemos observar en esta imagen un racimo de la uva en su estado sano, pero en esta imagen podemos observar un racimo que ya está afectado por el trips desde la cuaja. Nos comenta sobre tanto los adultos como las ninfas. Estos se alimentan principalmente del polen, como podemos observar en esta imagen, cómo está el polen en la flor del fruto antes de la cuaja. Estos, al alimentarse del polen, pues raspan los tejidos para alimentarse, quedando una cicatriz denominada ruce. Sin embargo, el daño más importante ocurre cuando las hembras insertan sus huevos en el tejido de las bayas en desarrollo, originando un halo blanco que persiste hasta la cosecha. Las cicatrices producidas por la alimentación de las larvas de trips favorecen la entrada de hongos que producen pudriciones. Entonces podemos entender que el trips no solo desarrolla el daño en el fruto, sino que nos perjudica en otros factores, que sería como la entrada de hongos, que estos pueden producir producciones. Aquí podemos observar en la imagen el daño de una uva por la hembra, que aquí nos llamaba la denominada ruce, y el daño del racimo de una uva por el trips. Aquí podemos
observar. Aquí coloqué otra imagen sobre las vallas dañadas por el TRIPS. Podemos observar aquí en las uvas como este daño se considera hasta el fruto maduro, y podemos observar que es un daño con mayor importancia a simple vista. Bien, el artículo nos habla sobre que es de suma importancia el monitoreo. Bien, el monitoreo en este artículo nos lo recomienda, ya que existen diversos métodos para monitorear la población de TRIPS, pues el autor nos recomienda que se aplique el conteo directo. El conteo directo consiste en la revisión de 25 racimos por cuartel. Estos deben ser sacudidos sobre una superficie plana, donde los TRIPS puedan contarse fácilmente, incluyendo todos sus estados desde su desarrollo. Nos habla sobre, vaya a poner una simple hoja blanca, llegar al racimo de la uva y pues sacudiendo la hoja sobre la hoja, el racimo sobre la hoja blanca. Podremos ver a simple vista y contar, tener un buen control de los TRIPS para así llevar a cabo un buen monitoreo. Nos da un dato aquí sobre el monitoreo que nos dice que debe monitorearse rigurosamente todas las semanas desde el principio de la floración, ya que podrían generarse aumentos de población importantes en corto tiempo. Esto dependiendo también al clima que nos tengamos en donde tenemos nuestro cultivo. Nos considera que cuando se considera un umbral económico, bueno, nos habla el autor sobre un daño económico cuando podremos ver más de 3 TRIPS en un racimo de uva. Entonces nos dice que por racimo no produce daño o mínimo fácilmente desechable durante el arreglo de racimos, por lo tanto no se justifica su control. Bueno, aquí podemos observar en la gráfica un punto ideal de intervención para el TRIPS, pues sería aquí, para tener un buen control. Pero cuando excede de aquí ya no se habla sobre el umbral económico, porque ya no podemos tener un fácil control de este insecto, vaya. Entonces es donde hay que actuar pues bajo otros métodos. El objetivo del artículo nos dice sobre la prevención del TRIPS es un control biológico. Aquí el autor utilizó las chinches piratas, Orius insidiosus. Estas chinches piratas son depredadoras naturales de varias plagas de la vid, por lo que su aplicación en el cultivo ayuda a controlar estas plagas de forma natural y sostenible. Aquí podemos observar una imagen de las chinches piratas. La libertad controlada de las chinches pirata, pues estas se liberan en el cultivo. Generalmente se recomienda entre 1 y 10 individuos por metro cuadrado en cada suelta. Se sugiere realizar 1 o 2 sueltas para un control efectivo. Nos habla también sobre el uso combinado. Las chinches piratas pueden ser utilizadas junto con otros métodos de control biológico. Otro método de control biológico sería, el autor aplica lo que son unas placas azules. Estas placas azules son engomadas, se colocan a densidades de 1 por parra. Estas placas pueden ser adicionadas de una feromona. Bueno, aquí en este caso se pone la feromona para el TRIPS. Y se utilizan una dosis de 100 difusores por hectárea, que es lo más recomendable, o lo que él aplicó, que nos son insertados en las trampas correspondientes con el fin de atraer a los TRIPS para que acaben pegados a la trampa. Bien, esta es la trampa, la placa azul, que pues
tiene pegamento y se coloca aquí la feromona para que atraiga los trips. Esta consiste en colocar trampas pegajosas azules con un cebo de feromona que simule el aroma de las hembras de los trips. Se cuelgan los cultivos, como aquí se puede observar en la imagen. Cada plaquita azul es una trampa que se ha colocado. El monitoreo de la captura de trips machos para evaluar la presencia de la plaga o para llevar a cabo capturas masivas. Esa es la finalidad de este control. En los resultados podemos ver y se utiliza para reducir la población de trips en el cultivo. Esto se logra utilizando una mayor densidad de trampas con feromonas para capturar a la mayor cantidad posible de trips machos, infiriendo con la reproducción. Podemos observar las trampas usadas con la feromona, pues nos habla el autor que son bastante eficientes, ya que los trips llegan ahí pues de manera rápida. En conclusión, nos habla sobre... él nos comenta que las placas con feromonas para trips han demostrado ser eficaces en la captura y el control de la plaga, tanto para monitoreo como para gestión integrada. Se ha observado un aumento significativo en la captura de trips en trampas cebadas con feromonas, incluso hasta un 400% más que trampas sin feromonas. Además, la captura masiva de trips con trampas de feromonas puede reducir significativamente la cantidad de trips adultos en las plantas y los daños causados a los frutos. Algunas de las recomendaciones que se consideran en este artículo que él nos comenta son las siguientes. Bien, se debe monitorearse rigurosamente todas las semanas desde el principio de la floración, ya que podrían generarse aumentos poblacionales importantes en corto tiempo. Efectuar también el monitoreo de trips en otras plantas hospederas que se encuentren cercanas o en el huerto, como malezas, etc. Aquí cabe recalcar que es de suma importancia tener en cuenta que si un huerto vecino o, como nos comenta, con una maleza cercana, tener también algún tipo de monitoreo ahí para pues tener ese tipo de precaución, vaya. Otra de las recomendaciones es cuando se supera el umbral de daño económico de 3 trips por racimo, la plaga debe controlarse. No se requiere más de 1 o 2 aplicaciones para mantener su población por debajo de sus niveles durante el periodo de floración de las vides. Por última recomendación, nos dice que en caso que fuese necesario más de una aplicación, nos sugiere rotar los ingredientes activos para evitar que suceda una resistencia frente al tratamiento. Aquí él nos recomienda algunos de los insecticidas utilizados para la plaga del trips, que tenemos la espinosad, abamectrina, acrinatrina y el bifentrin. Estos son los ingredientes activos que son los que nos recomienda en hacer rotar si en caso de que sea necesaria otra aplicación. Los criterios de aplicación es cuando el monitoreo indique que la población alcanzó el umbral señalado, que es lo que hablábamos, más de 3 trips por racimo. Bien, esto sería todo de mi parte y agradezco por su atención. Muchas gracias.